Bienvenidos a nuestro programa número 131 de Aprendiendo a Pensar. Hoy estamos en esta ocasión, siempre traemos jugadores famosos, ¿verdad? O poco conocidos, pero que han creado una obra de arte en ajedrez. Pues hoy estamos con un jugador que veremos una partida hoy, también otra del mismo jugador mañana y también pasado mañana. 3 partidas en 3 días consecutivos, porque es un jugador que queda un poquito a la sombra de los mejores jugadores de aquella época. Estamos hablando de Steinitz, de Murphy, de Andersen, pero a pesar de quedar a la sombra, cuando uno busca sus partidas, empieza a mirarlas y empieza a reproducirlas en el tablero, pues ve una creatividad inmensa, una capacidad inmensa para haber llegado tan lejos como él hubiera querido. Lo que pasa es que se dedicó a muchas profesiones diferentes. Él fue matemático, fue filósofo, fue publicista, estudió leyes y fue presidente de la Federación Alemana de Ajedrez. Así que, bueno, toda una eminencia en muchos campos diferentes, y no pudo consagrar toda su vida a lo que sería el ajedrez, porque talento desde luego le sobraba. Estamos hablando de Max Lange, y muchos que son aficionados al ajedrez y escuchan este nombre les suena precisamente por la apertura que él inventó, o lo que es conocido hoy en día como el ataque Max Lange. Pues vamos a ver hoy cómo consiguió una extraordinaria victoria persiguiendo al rey rival por todo el tablero, digna de disfrutarla. Así que espero que la veáis, nos vayáis y estéis con todos nosotros disfrutando de esta partida de Max Lange. Bien, pues Max Lange llevaba las piezas blancas en esta ocasión. Estaba jugando contra Bons Schiedet. Creo que no vamos a decir mucho el nombre del rival, bastante complicado en alemán, así que nos vamos a concentrar en Max Lange, que era el jugador de blanca. Esto se jugó en 1857. Y fijaros, porque a medida que vamos reproduciendo la partida, vamos a estar viendo cómo las blancas, su intención principal es sacar rápidamente al rey rival al centro del tablero. Así que bueno, después de una apertura normal, E4, E5, caballo F3 atacando al peón, caballo C6 defendiendo al peón, algo de momento todo pues lógico, pues las blancas se deciden por la apertura escocesa, lo que se conoce hoy en día como la apertura escocesa, que en lugar de elegir, por ejemplo, la española o Ruy López, que sería alfil B5, o intentar entrar en los caminos de la italiana, o jugar la apertura de los 4 caballos, o alguna incluso más extraña, pues prefirieron jugar D4 directamente. Fijaros cómo D4 va a hacer que la dama, si el negro quiere, tenga que salir pronto. Lo digo porque si las negras toman y las blancas toman con caballo, las negras volverían a tomar con su caballo y tendríamos que retomar con dama. Y la dama, pues en el centro del tablero no parece ser la mejor opción, porque pueden atacarla y rápidamente tendríamos que defenderla. Es la pieza de más valor después del rey. Así que bueno, hoy en día no es muy popular la apertura escocesa, pero perfectamente utilizable, se puede hacer sin problema. Cuando las negras tomaron, fijaros cómo las blancas, en lugar de tomar caballo por peón, lo que prefirieron fue sacar el alfil. Si lo hubieran jugado a C4, estaríamos hablando del gambito escocés, es decir, apertura escocesa si capturamos y gambito escocés si no capturamos el peón. Gambito sabéis que viene de esa palabra italiana que hemos repetido muchas veces, que es dejarse comer un peón en la apertura por tener iniciativa o conseguir algún otro logro. Pues en este caso el alfil podría situarse atacando al rey o a las inmediaciones del rey, pero no recuperar el peón. O bien recuperar el peón y entrar en los caminos de la apertura escocesa. Pues bien, las blancas no se decidieron ni por una ni por otra. Lo que jugó aquí Max Lange fue alfil B5. Alfil B5 atacando a este caballo. Esto sí que no es nada popular, no es muy común, pero las negras pues se vieron obligadas a defender este peón y ahora el caballo pues no ocurre nada si las blancas toman, porque el alfil ya ha pasado a defender el peón. Lo que ocurrió fue que las blancas enrocaron, y aquí sí se está dando cuenta uno de lo importante que es enrocar, intentar evitar que el rival se enroque aun a costa de perder un peón para desarrollar rápidamente las piezas. Las negras deberían de hacer lo mismo. Parece que lo intentaron, porque si os fijáis el caballo llega a E7 para buscar el enroque,
Y lo que hicieron las blancas pues fue seguir desarrollando más piezas, caballo D2, pero ahora en lugar de enrocar, parece que se entretienen las negras y jugaron D5. Esto no parece lo más razonable. El ajedrez es un juego de lógica, y si no hay lógica, pues se pierde un poquito la esencia. Fijaros cómo no parece lógico cuando un rival está enrocado y las negras no, abrir el centro, precisamente abrir el centro donde tu rey puede sufrir más si no hay peones, e incluso hacerse una autoclavada, porque este caballo podía moverse y después de esta jugada, pues el alfil queda clavado y no puede moverse. Así que parece que D5 no resulta la mejor opción para las negras. ¿Cómo lo castigaron las blancas? En este caso Max Lange, muy dado a atacar. Pues jugó peón por peón, evidentemente, aprovechando que las negras habían ofrecido abrir el centro. Las negras tomaron con dama por D5, no tomaron con caballo, pues tal vez porque la torre o la dama empezarían a dar jaque, así que prefirieron tener el caballo aquí y tomar con dama. Pero la dama, lo que hemos dicho es que si sale muy pronto, algo que evitó Max Lange, aunque parecía que era él el que iba a sacar la dama muy pronto, pues fijaros cómo engaña a su rival, por así decirlo, y hace que al final la dama negra sea la que está afuera, pues empieza a atacarlo muy rápidamente. ¿Sabéis con cuál, verdad? Fijaros, alfil C4, apoyado con el caballo, tocando la dama y apuntando ya a un sitio muy peligroso del posible enroque rival. Lo que hicieron las negras fue retirarse con la dama, y caballo G5, ya hay dos piezas atacando al punto F7. Todavía se resignó el jugador de negras a enrocar. ¿Por qué esa cabezonería, por así decirlo, en no enrocar? Pues podemos ver que el rey en el centro está mal, pero este enroque tampoco es lo más deseable ahora mismo, porque si os fijáis, casi todas las piezas están desviadas del rey, la dama se ha movido dos veces para volver al mismo sitio y el enroque ha quedado un poquito solitario, con lo cual fijaros qué incorporación, por ejemplo, de la dama en H5, habría muchas piezas que podrían atacar a este enroque, incluso la torre por delante de la cadena de peones, ¿no? Así que las negras, quizá por miedo o por ser demasiado temerario, pospusieron tanto el enroque y prefirieron defender este punto que está siendo atacado, pues con caballo E5, a la vez que defienden, atacan el alfil del rival. Pero están tentando mucho a Max Lange, un jugador dado a hacer persecuciones de los reyes rivales por todo el tablero, lo está tentando mucho al no hacer enroque y hacer jugadas aparentemente buenas, pero que van a derivar en que se desate la brillantez y la creatividad de Max Lange. Y aquí es cuando se desató. Este es el momento crítico en la partida en el que cualquier aficionado, cualquier jugador que nos veis, posiblemente digáis, tengo el alfil amenazado, está defendido, pero es un alfil que ataca, yo prefiero salvarlo y conservarlo ahí en esa diagonal, es una jugada lógica, ¿no? Me parece. Este jaque puede que hicierais alguno de vosotros, pero C6 lo refutaría rápidamente. ¿Sabéis lo que hizo Max Lange? Pues la menos esperada. Dejó el alfil ahí y sacrifica, como en muchas partidas anteriores que hemos visto esta misma semana, caballo por F7. Además, un sacrificio que debe ser tomado, porque si no se pierden piezas todavía de más valor. Así que las negras tuvieron que tomar, ¿y qué hizo Max Lange? Pues sacar al rey, extraer a ese rey de ese refugio con alfil por F7. Y aquí empieza esa persecución brutal del rey, a pesar de que las blancas se han quedado con dos piezas ya de menos para poder atacar, solamente le queda un caballo y un alfil, pues la siguiente pieza que ataca es la más poderosa, dama H5, jaque, que además es un doble, atacamos a la dama y al alfil. Este rey, al haber recibido ya jaque, al haberse movido, ya no puede enrocar, con lo cual va a estar todo el tiempo muy expuesto, así que jugó G6 y dama por C5, recuperando algo de material y dejando a ese rey ahí en el centro a expensas de lo que vaya a venir después. Caballo C6 jugaron las negras, caballo F3 jugaron las blancas, están trayendo más material, es un momento de pausa en la partida en la que sería absurdo empezar a dar jaque o atacar con una pieza sola, sería absurdo, sino que hay que traer todos los juguetes a la guardería, como solemos decir aquí en ajedrez, ¿no? Caballo F3, torre E8,
Parece que las negras pretenden hacer un enroque artificial, que es como pasar la torre y ahora meter el rey, pero fijaros cómo no hay mucha cobertura de peones, con lo cual no sería tampoco una salvación. Jugaron torre E8, como hemos dicho, y las blancas trajeron todos los juguetes a la guardería, otro más. El alfil ya cortando el paso al rey, la dama cortando el paso al rey por esta parte, el caballo cerca, a punto de saltar, la torre también cortando el paso al rey por algunas casillas. La única que no está actuando de momento es esta torre. Esta torre es la única que no está haciendo nada en el ataque. Pues después de alfil H6, alfil F5 hicieron las negras, pues se incorpora también esa torre. Lo hizo con... Perdón, la torre estaba en F1, lo hizo con torre A, E1. La torre se va a E1, fijaros que podían haber traído esta torre, es que la movimos antes, pero estaba aquí, la podría haber traído esta, pero esta torre no haría nada aquí, como mucho se podría venir de la columna A la D. Sin embargo, parece que el juego se está centrando en este flanco, así que las dos torres están en la parte del tablero donde se está produciendo la lucha. Así que torre E1, dama D7, comunicando las torres, esto es una buena jugada. Y ahora sí, jaque. Fijaros cómo las dos piezas están dejando a ese rey en una situación pues prácticamente de mate. Todavía se cubrieron con el alfil, defendiendo para salvarse. ¿Y quién se incorpora ahora? Creo que lo estáis viendo todos, ¿verdad? Caballo G5, jaque, y a la vez que damos jaque estamos atacando a la pieza que nos amenazaba a la dama. De nuevo tiene que salvar al rey, lo salva por F6, pero a la vez lo está trayendo cada vez más al centro, y ahora sí nosotros tenemos que salvar a nuestra dama, porque ya no hay jaque. Así que salvamos nuestra dama y la traemos de nuevo a la parte del tablero donde nos interesa. Un juego muy armónico de piezas de este gran jugador, Max Lange. Pues después de dama E2, alfil G4, jugaron las negras. No le preocupa eso lo más mínimo a las blancas, aunque parece una descubierta que va a perder la dama, ¿verdad? Podríamos quitarla, pero fijaros qué jugada más brutal, más increíble la de Max Lange. Una de las mejores jugadas, más vistosas, más estéticas que hemos visto en este programa, en estos 130 y tantos programas. Y mira que hemos visto jugadas buenas. Pues una pieza que está amenazada por dos, por torre y por alfil, decide quedarse en el sitio donde está, decide no moverse, decide ser capturada y juega F3. Una jugada aparentemente extraña, un error de bulto, perder una dama cuando estábamos atacando a ese rey en el centro, pero fijaros cómo lo tenía todo calculado Max Lange para terminar dando mate con las pocas piezas que le quedaría. Efectivamente, las negras si toman, que fue lo que ocurrió, torre por dama. Ahora se ve la intención de haber dejado esta torre en esta parte del tablero y haber traído la otra, porque esta torre lo que hace ahora es que toma peón por alfil, dando jaque a la descubierta. Así que hemos perdido una dama, pero fijaros qué acumulación de piezas cerca del rey rival. Después de ese jaque, el rey tiene que huir a E5, fijaros qué casilla más lamentable, torre por torre atacando al rey de nuevo con jaque. Es cierto que las negras tienen una dama, pero de momento quien está actuando son las piezas de las blancas. Así que después de ese jaque, el rey siguió huyendo por D5, una persecución en el tablero en toda regla. Y ahora fijaros cómo le corta el paso a este caballo por los dos sitios por donde parece que el rey podía huir. Muy interesante también esa jugada de ataque, Así que el rey, fijaros por dónde tiene que huir, por C4, muy triste porque está avanzando hacia la posición donde se encuentran todos los peones. Y esta jugada también es magnífica, son jugadas muy sutiles de ataque. No atacamos directamente, pero sí indirectamente, y es cortándole el paso a los sitios por donde el rey podría intentar huir. Así que A4, aunque no lo parezca, es una jugada de ataque. Dama por G4, jugaron las negras, no le preocupó lo más mínimo eso a Max Lange, que siguió con su ataque. Fijaros qué cadena de peones y dando jaque al rey. El rey ya ni siquiera puede avanzar más hacia la estructura de peones blancas. Así que después de ese jaque, siguió huyendo el pobre por donde pudo, se metió en B4, ¿y quién viene ahora? Pues una pieza que hizo una interesante labor en su momento,
y ahora estaba pues como en el paro, podríamos decir, sin oficio, sin ningún trabajo. Es el alfil. El alfil de H6, que no está haciendo nada, regresa después de haber hecho ya su función ahí, regresa a D2 y empieza a atacar a ese rey. El rey tiene que huir por A3, fijaros qué interesante, sin dama, cómo están atacando las blancas, una partida brutal. ¿Y cómo terminamos de dar mate aquí? Pues me parece impresionante, porque Max Lange, aunque no os lo creáis, después de todo lo que ha sacrificado, va a sacrificar 2 piezas más, y va a dar el mate tan solo con las 2 últimas piezas que le quedan, que va a ser un alfil y una torre. Con este alfil y esta torre va a terminar dando mate. No le importa perder estas 2 para poder encerrar a ese rey. ¿Cómo lo consiguió? Parece impresionante que sin dama pueda todavía conseguir esto. Pues fijaros dónde viene el primer sacrificio. Caballo C3, encerrando todavía más a ese rey, y cuando le tomaron, fijaros qué buena situación va a tener este alfil en C3, porque corta el paso al rey para que salga, también por aquí, y tan solo bastaría meter la torre aquí para que fuera jaque mate. Pero es el turno de las negras, así que las negras tienen que evitar ese mate como fuera, y fijaros cómo lo consiguieron. Caballo B4, para en caso de dar mate, colocarse delante, y así salvarse. ¿Qué hizo entonces Max Lange? Que ya lo que está haciendo hasta ahora merece pues toda nuestra admiración. Pues que después de caballo B4, efectivamente jugó torre A1, su rival se cubrió, pero impresionante, sacrifica esa torre para quedarse solamente con la otra y dar el mate con la última que le quedaba. Torre por A2, rey por A2 y torre baja al lugar donde estaba la otra, que por cierto estaba siendo amenazada, pero no la han podido tomar porque todo el tiempo era jaque, jaque, jaque continuamente, baja donde la otra para terminar dando el mate en A1. Todavía es el turno de las negras, pero ya sí que no pueden hacer nada. Tan solo un lamentable jaque que creo que no debería haber ocurrido nunca en esta partida, porque es más importante o igual de importante saber perder que saber ganar, ¿no? Y aquí deberían las negras de haber abandonado, darle la mano a su rival, reconociendo la excelente, extraordinaria partida que ha hecho. Así que lo que hicieron por prolongar más la agonía fue jugar un dama de 4 jaque para perder la dama, simplemente aguantar una jugada más. Pero si os fijáis, después de alfil por dama, que ya las negras van perdiendo, aunque escaparan con el rey irían perdiendo, pero es que ni siquiera escapan con el rey, porque cuando el rey intentó escapar, ya que el alfil no estaba, con toda la tranquilidad del mundo, Max Lange volvió a colocar de nuevo su alfil en C3 y cualquier jugada negra no impediría la siguiente blanca, torre A1, mate. Ahora sí abandonó su rival. Magnífica, podemos decir que es la mejor de la historia. Es que si vemos una bonita, vemos otra todavía más bonita, y llevamos 130 programas sin saber cuál es la mejor partida de ajedrez de la historia. Esta desde luego merece todos nuestros elogios. Ha sacrificado todas las piezas para terminar dando mate al rey, nada más y nada menos que en A3, cuando empezó la partida en E8. Una auténtica obra de arte de este jugador alemán, Max Lange.